Bueno chicos, voy a hacer un tutorial, espero que sea rápido, creo que sí, de cómo hacer una estructura Voronoi en una superficie, porque hay varios interesados en ese tipo de trabajo. Entonces, lo primero que van a hacer es que se van a ayudar de un plugin que encuentran en esta página que se llama Food for Rhino o Food Comida para Rhino. Ustedes entran ahí, escriben este texto, if Bottlenecks, y buscan este plugin. Un plugin es un programa que se ejecuta dentro de otro programa. En este caso se va a ejecutar dentro de Rhino. Entonces lo descargan, lo único que tienen que hacer es registrarse aquí. Esta página es una nota porque encuentran muchísimos plugins que van a enriquecer todo el trabajo con Rhino. Yo me muevo mucho con plugins para trabajar en Rhino. Y lo que permite este if Bottlenecks es crear estructuras Bottlenecks sobre superficies. Entonces nos vamos a ayudar con esa herramienta. Entonces la descargan, la instalan, es fácil, solamente cuando hacen la descarga dan doble clic sobre el ejecutable y eso inmediatamente queda instalado en Rhino. Eh, en Rhino no pasa nada, no cambia nada de la interfaz. Esperen un segundo, quito este marco de aquí. Listo. No pasa nada en la interfaz cuando hacen la instalación, lo único es que cuando ustedes necesitan el plugin, pues ustedes escriben simplemente en la ventana de comandos if y ahí aparecen todos los if que estén instalados. If es un laboratorio, digamos, una marca de desarrolladores de software especializados en Rhino y en Grasshopper. Entonces aquí por ejemplo yo tengo el if explode que permite hacer explosiones de modelos que ya tengo hechos, if solar y if solar optimization y el if sun que son eh, plugins que ayudan a trabajar con luz solar, sobre todo cuando estoy haciendo renderizado y esas cosas. En este caso voy a trabajar con if Bottlenecks, pero todavía no. Simplemente para mostrarles que el plugin queda ya instalado. Si no les aparece instalado, se van aquí a las opciones de Rhino y buscan en las opciones los scripts, perdón, los plugins, no scripts, plugins. Y aquí aparecen cuáles están instalados y de pronto pues, se encuentran el Voronax, el Eve Solar, miren, aquí está, el Voronax y de pronto es que no está chuleado, entonces por eso si escriben y no les aparece es porque seguramente aquí no está chuleado. Si no aparece aquí, van aquí a instalar y lo buscan. Descarguenlo en el escritorio, lo buscan en el escritorio, instalan, pero normalmente con el doble clic sobre el archivo que descargan aparece ya aquí. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que voy a hacer es que voy a hacer una estructura Voronax, o Voronoi más bien, no Voronax, Voronax es la marca. Una estructura Voronoi por esta superficie de acá, de esta suela que ya habíamos, de la suela que habíamos hecho, o que yo modelé después más bien, eh, a partir de la suela que ya teníamos hecha en el primer ejercicio. Esto yo la aparté y la dejé sola en una sola capa. Y solamente tengo este modelado aquí. ¿Qué voy a hacer entonces? Como siempre, ordenar el trabajo. Voy a crear una capa nueva que voy a llamar estructura, puede ser estructura en línea o estructura líneas. Líneas. Listo, y me voy a pasar a trabajar ahí. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a crear una curva plana de esta superficie que ustedes ven ahí es de doble curvatura, ¿no? Tiene curvatura en este sentido y tiene curvatura en este sentido. Entonces una superficie de doble curvatura. Lo que voy a hacer aquí es crear una superficie plana en donde poder hacer el ejercicio. Entonces voy a ir aquí a curva, curva de objetos y le voy a decir que me cree una curva V. Recuerden que en todos los programas de modelado, cuando vemos V,
se refiere a los mismos ejes X, Y, solo que no sé por qué a los teóricos de la, del modelado 3D les dio por reemplazar eso porque dijeron que era para no confundir precisamente X y Y, que son, y Z, que son medidas, eh, los ejes universales, y trabajar con V y con W, que serían los mismos tres ejes, pero en el mundo del modelado 3D. Eso finalmente es como enredar más las cosas, pero bueno. Entonces, crear curva V. Y entonces en la ventana de comandos me pide que seleccione la superficie para crear la curva V. Voy a seleccionar esa, ¿cierto? Que es con la que quiero trabajar y le doy Enter. Y entonces me aparece esta curva que es completamente plana. Si yo la veo aquí en la vista frontal, pues veo que solamente se ve una línea. En la vista de la derecha también debe aparecer solamente el ancho, lo que me indica que esto es una línea, una curva completamente plana. Estoy trabajando aquí, voy a apagar entonces esta suela sin modificar para que no nos estorbe. Y lo que voy a hacer ahora a partir de esta curva plana que tengo acá es crear una superficie. Entonces me voy aquí al menú de superficies y le digo que voy a crear una superficie a partir de esa curva plana. Entonces, si se dan cuenta, ahí aparece. Voy a poner esto aquí en Shaded. Y ahí tengo mi superficie. ¿Sí? Lo que voy a hacer es que voy a seleccionar la curva y la voy a esconder para que no me moleste ahorita cuando esté trabajando en unas cosas que voy a hacer. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a organizar la forma en que va a quedar esto distribuido para generar ese diagrama Voronoi. Voy a hacerlo de la siguiente forma. Voy a trazar una línea desde este punto hasta este punto. Bien. Y esa línea la voy a repetir unas 3 veces, ¿no? Voy a moverla primero, la voy a mover, activemos aquí y voy a moverla, por ejemplo, aquí. Yo siempre les digo, yo aquí muevo un poquito, otro poquito, no sé qué, pero ustedes en sus trabajos, en sus proyectos, pues ya tienen unas medidas y saben que tienen que moverlo 4 milímetros o que tienen que moverlo 6 milímetros. Aquí lo que hice fue copiar y pegar. Copié la curva, la pegué aquí otra vez y voy a pegarla nuevamente y la voy a poner por aquí en el centro. ¿Listo? Bueno, ahora entonces en esas curvas que acabo de crear, esas líneas, recuerden que en Rhino y en la mayoría de programas de modelado 3D, cuando hablamos de curva nos referimos a cualquier tipo de línea, que sea recta o curva, pero se denominan curvas. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a poner un punto aquí en el inicio de esa línea. Selecciono ese punto, me voy aquí a transformar y le voy a decir aquí que voy a hacer un array, que no me acuerdo cómo se llama eso en español, cómo está en el menú en español, y que voy a hacer ese array a lo largo de una curva. Entonces, como ya lo tengo seleccionado, lo que me está pidiendo es que seleccione la curva. Entonces selecciono esta línea y le digo que voy a hacer, que quiero puntos cada 5 milímetros. Voy a hacer un punto, que haya un punto cada 5 milímetros de distancia. Y le doy OK. Entonces él me reparte los puntos así. ¿Sí? Listo. Ahora vuelvo y voy a poner punto aquí, en esta. Y hago la misma vuelta. Array a lo largo de una curva, selecciono la curva y aquí le digo que voy a poner puntos cada 15 milímetros. Eso me da que voy a hacer 46 puntos. Listo, entonces ahí tengo 46 puntos distribuidos en esa línea. Y repito la misma operación aquí. Y nuevamente, recuerden que si pico con el botón derecho sobre la ventana de comando me aparecen las últimas operaciones que he hecho. Entonces acá selecciono nuevamente la línea y aquí le voy a decir que estas me las ponga a 8 milímetros de cada una. Listo. Ya tengo
mi superficie con unos puntos que van a ser los puntos que me van a formar el- la estructura Voronoi. Voy a borrar estas líneas porque no las necesito y no quiero que me interfieran con el trabajo. Y ahora sí, voy a llamar al plugin aquí en la ventana de comandos if Voronax y me aparece esta ventana que lo primero que me pide es que seleccione la superficie o polisuperficie en la que quiero hacer esa estructura Voronoi. Entonces pico ahí, aquí aparece, seleccione la superficie, la selecciono, inmediatamente quedamos trabajando con esa superficie. Ahora me dice, primero que le diga qué quiero hacer, qué tipo de rejilla quiero crear. Hay varias opciones, hay Voronoi, Voronax, que es una derivación del Voronoi, del Launi, que es otro tipo de polígonos, también chéveres para explorar, y el de Launax, que es una variación de Launi, que es de la creación de esta gente de IF. Voy a dejarlo ahí en Voronax por ahora. Aquí hay dos opciones. O trabajar con, esto se llama punto semilla, ¿no? Que son los puntos con los que voy a crear esa retícula, esa estructura. Entonces esos puntos semilla, el plugin me permite o seleccionar unos existentes, que es lo que vamos a hacer, o crear unos, ¿no? Yo le puedo decir que me ponga puntos al azar sobre esa estructura y él los arma y me arma la estructura a partir de esos puntos. Yo le digo ponga 120 puntos y los pone sobre esa superficie y luego arma la estructura sobre esos puntos que él mismo pone. En este caso vamos a utilizar los puntos existentes. Entonces le voy a decir que vamos a utilizar los puntos, presiono seleccionar y aquí me aparece seleccionar los puntos, entonces hago así un barrido rápido. Quedan todos seleccionados, presione Enter cuando los haya seleccionado, doy Enter. Entonces él ya sabe que tengo 271 puntos para trabajar y ahora le digo genere la retícula. Entonces la genera y entonces miren lo que hace. ¿Mm? Eso es un Voronax, pero yo le puedo decir, no, quiero es un Voronoi. Chin. Entonces me hace Voronoi, que no queda tan chévere. Voronax está como más chévere. Genera Voronax, un Delaunay. Lo que pasa es que no me va a trabajar con estos bordes, creo, sino simplemente me trabaja con los puntos hacia el interior de los puntos y lo mismo el de Launax ni siquiera los hace. Va a quedar con Voronax. ¿Listo? Terminado de hacer Voronax, de generarlo, entonces le voy a decir que extraiga la geometría, porque si yo le digo que cierre, no pasa nada, no me muestra nada. Entonces le voy a decir que me extraiga la geometría. Entonces, extrae geometría y entonces fíjense que aparecen tres nuevas capas con la geometría Voronax. Ahí sí le digo cerrarlo y lo que voy a hacer es que no necesito esta, ni y los puntos tampoco, los puntos ahí me están haciendo un poquito de ruido, entonces puedo seleccionar puntos y apagarlos, ocultarlos mientras trabajo. Lo mismo con esta, también la voy a ocultar. Y aquí viene un trabajo que es larguito. Yo lo voy a hacer y voy a pausar el video y lo vuelvo a reanudar cuando termine de hacerlo. Pero es lo siguiente. Voy a utilizar esta curva que es la curva de puntos de control. Es la primera que aparece aquí en este menú de puntos, de curvas, perdón. Esta. Le voy a decir, vamos a cambiarle el grado y le vamos a dar grado 3 para no hacerla tan... Y esa la voy a hacer aquí en la capa estructura de líneas. Y entonces comienzo por end, todos los finales, creando estas figuras. Este es el trabajito dispendioso, ¿no? No he encontrado ningún plugin que lo haga.
en Rhino directamente. Hay uno para Grasshopper que lo permitiría hacer, pero pues yo Grasshopper apenas tengo los conocimientos básicos de Grasshopper, entonces no me animo a hacerla ahí. Ahora, de todas maneras, pues, ustedes se dan cuenta que hay unas repeticiones que seguramente me van a agilizar un poquito el trabajo con algún trabajo de espejo, por ejemplo, para copiar esto. Pero básicamente es esto. En en todos los vértices de los polígonos estoy creando esa estructura de espuma eh, propia de las estructuras y de las retículas de Voronoi. Entonces voy a pausar el video y cuando termine de hacer esto, bueno, listo, terminé, no estuvo tan demorado el asunto. Entonces ya tengo todos mis elementos aquí dibujados sobre la retícula que se creó de Voronoi. Eh, Voy a apagar aquí esto para quedarme nomás con esos elementos y los voy a agrupar para que me quede más fácil manejarlos ahorita. Ahora sí voy a traer nuevamente la superficie. Esta curva no quiero aquí y los puntos también los voy a quitar nuevamente. Puntos, listo. Solamente la superficie y esto, el grupo de objetos. Listo. Y voy a traer eh, la suela. Listo. Entonces recuerden, vamos a poner esta estructura sobre esta suela. Sobre esto. Lo que voy a hacer aquí es que voy a copiar, voy a pegar, copié y pegué esta suela. Si ven ahí tengo dos objetos iguales, voy a ocultar uno que voy a proteger y este lo voy a explotar para trabajar solamente con esta superficie que fue de donde sacamos la curva plana y todo lo que hemos hecho acá. Entonces solo voy a trabajar con esa, voy a ocultar el resto. Ah, no puedo ocultar el resto. Esto y oculto así lo demás. Listo. Bueno, entonces voy a utilizar una herramienta. Vamos a mover esto aquí un toque. Vamos a moverlo, pero movámoslo controladamente. Listo. Voy a utilizar una herramienta que se llama fluir a través de superficie y que está también, o fluir no a través, sino más bien a lo largo de una superficie y que está también aquí en el menú de transformar, que es esta acá. Para usarla tenemos que identificar una cosa. Recuerden que yo siempre les he hablado que todas las superficies, cuando se crean a partir de curvas, encontramos un elemento que se llama la costura, ¿cierto? Que es esta línea gruesa que está aquí, que es, digamos, que es donde termina y empieza la creación de la superficie cuando da esa vuelta, se mueve a través de de las generatrices, de los dos rieles que la forman, y donde se unen, donde arrancan y donde empieza, se unen, esto se llama la costura. Es importante tenerla ubicada para este ejercicio. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a ir aquí a transformar, decirle que quiero que esto, entonces me pregunta cuáles son los objetos que quiero que fluyan a lo largo de la superficie y le digo que es este grupo de objetos, le doy enter, me dice que seleccione una base, que seleccione en la superficie base, que es esta que tengo acá, la plana, un punto cercano a la esquina. Entonces voy a seleccionar por acá. Y ahora me dice que en la superficie objetivo, target, seleccione un punto cercano a la esquina que
esté igual o que sea más o menos cercano al punto que seleccioné allá en esa superficie. Entonces vengo y lo selecciono aquí. Y entonces fíjense que pasa la estructura completica, ¿m? Y se acomoda a la superficie. ¿M? ¿Sí? Si yo escondo esto, pues me queda esto, esta superficie, estas curvas en la superficie. Listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a crearme aquí una capa nueva y voy a pasar esto a una capa nueva. Vamos a ponerle a esto que se llame estructura superficie. Superficie. Y voy a pasar a trabajar ahí. Voy a pasar eso que tengo ahí acá. Para que cuando traiga el resto no se me confunda todo. Listo, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, voy a darle aquí un split y entonces me dice que seleccione los objetos que quiero partir, que es esta superficie, doy enter y me dice que seleccione con qué objetos la quiero partir, que son estas curvas, y le doy enter. Listo. Entonces, si se dan cuenta, voy a seleccionar esta superficie, la voy a esconder. Esto también lo voy a esconder para que no se me borre y voy a borrar estos elementos y ahora traigo lo que estaba escondido. Escondamos esto un momento. Y entonces aquí tengo mi estructura Voronoi montada sobre la suela que tenía ya organizada. Obviamente aquí pasan algunas cosas y es que esto es una superficie que tendría que convertir en un sólido para poder, por ejemplo, imprimir 3D. Entonces, lo que podría hacer sería unir estos elementos. Vamos a ver aquí. Quedémonos con estos. Y digámosle a esto que nos haga una superficie, un offset de superficie hacia adentro digámosle que lo haga de unos 2 milímetros y que sea sólido. Esto se va a demorar un rato seguramente porque tienen que hacer muchos cálculos y tal vez eh, pues tome tiempo para hacerlo. Listo, ya terminó de hacer la operación, entonces miren que ya está como una superficie, una polisuperficie cerrada, o sea que se podría imprimir en 3D, ¿sí? Entonces ahora sí traigo el resto, y esto porque apareció aquí, el resto, y pues ya tengo entonces el zapato con la estructura Voronoi. Obviamente, pues aquí como siempre yo les digo, eh, yo aquí lo hice con 3 líneas nada más y pues por eso solamente me aparecen aquí 3 capas de huecos. Seguramente ustedes pues harán más o menos dependiendo de lo que necesiten, pero pues este es lo básico, esta es la forma básica en que se puede generar este tipo de estructura en Rhino, con la ayuda del plugin de If Voronax. Listo, no es más. De pronto, ahorita en otro rato, si me animo y no se me hace muy tarde, con esta misma estructura que tengo aquí,
hago otro ejercicio con el mismo tema de fluir a lo largo de superficie. Bueno, eso es, eso es todo, chicos. Nos vemos en clase.